En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, lunes 6 de junio del año 2022, recordamos la Iglesia a Santa María Virgen, Madre de la Iglesia. El color litúrgico es blanco. Las oraciones son propias de Santa María Virgen y las lecturas corresponden al ciclo C. El día de hoy inicia la segunda parte del tiempo ordinario. La antífona de entrada nos dice: los discípulos perseveraban, unánimes en la oración junto con María, la Madre de Jesús. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de la ciudad lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa, donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el cananeo, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con María, la Madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Palabra de Dios. Esta lectura que nos trae Lucas, el evangelista Lucas, en este libro del relato de los Hechos de los Apóstoles, habla de cómo la oración forma parte permanente de ellos después de que Jesús fue ascendido. Esa oración que constantemente estaba en ellos, esa oración que constantemente los mantenía en la unidad, porque aquí se mencionan a todos, incluso María, la Madre de Jesús, y algunos otros parientes, es lo que el Espíritu Santo les está dando. El día de ayer, ¿qué es lo que leíamos? Precisamente, el día de ayer leíamos que el Espíritu Santo les fue dado por Jesús. El día de ayer leíamos cómo el Espíritu bajaba, el Espíritu que era la promesa del Padre, y que con ese fuerte sonido, como un viento que ruge, baja el Espíritu de Dios y se posa en ellos. A partir de ahí la oración es el elemento base, es el elemento básico para la unidad. Esa oración que los une constantemente al Padre y que los une constantemente a Jesús, porque Él fue el que en un momento dado les dio también la oración base para que a partir de ahí hicieran todo lo demás. Señor, le dijeron los discípulos, enséñanos a orar, como Juan enseña a sus discípulos. Y el Señor les dice, cuando oren, oren así. Y les deja lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. Esa oración no debe de estar nada más basada en el Padre Nuestro. Debe de estar basada también en la inspiración que el Espíritu nos va dando y en la inspiración que nosotros vayamos teniendo con los acontecimientos del día. Debemos dejarnos llevar por el Espíritu de Dios para que Él guíe nuestra palabra, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, nuestras intenciones. Todo eso tiene que ser guiado y llevado por el Espíritu de Dios, que ya en estos momentos ya fue infundido y que toca en este tiempo ordinario hacerlo vida, hacerlo llegar al hermano,
hacerlo actividad. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 34. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una estopa empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque el sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilatos que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Junto a la cruz estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas, y María Magdalena. Esta mujer que la Iglesia celebra el día de hoy, Santa María Virgen, Madre de la Iglesia, vemos cómo ve sufrir a su hijo. Vemos cómo lo golpean, cómo es que carga esa cruz, porque ella va siguiéndolo en el camino junto con Juan. Ve cómo lo elevan en la cruz, pero al mismo tiempo, mientras que ve todo eso, debe de estar recordando todo lo que vivió con Jesús. También debe de recordar todo lo que Jesús le debe haber dicho en la intimidad. Madre, recuerda que he venido aquí a atender las cosas de mi Padre, que fue una de las cosas que le dijo recién muchacho, cuando se les perdió y lo encontraron en el templo. También debe haber recordado aquel momento en el que Jesús decide iniciar su vida pública y lo más seguro es que le haya dicho: Madre, tengo que ir a las cosas del Padre. ¿Cómo es que Jesús, acompañando a sus amigos, llega a una casa y estando dentro y curando y dando la prédica, llegan y le dicen: Jesús, ahí está tu madre? Y Jesús contesta: mis hermanos y mi madre son aquellos que siguen el Evangelio. María seguramente en ese momento debe haber dicho: Él está haciendo lo que le corresponde. Y va a llegar un momento en el que esa responsabilidad y esa correspondencia hacia el Padre va a tener que llegar a un culmen. Y ese es el culmen. La persecución del Hijo. No nada más la del Padre, la persecución del Hijo de María. Esa mujer que desde pequeña tuvo la presencia del ángel, que durante todo momento fue acompañado no nada más por el ángel celestial, sino por el ángel terreno que fue José.
ese personaje callado en los textos, pero ese personaje presto a atenderlo, presto a defender la familia, presto a defender a la mujer que él quería. María se queda con Jesús. Jesús crece. Jesús empieza a ser parte del sustento, pero también llega un momento en el que se tiene que ir. María responde a ese llamado que en un principio Dios Padre a través del ángel le da. Y este es el culmen. Sin embargo, ella sabe que al lugar al que va el Hijo es un lugar propio. Es el lugar que le fue avisado hacía 30 y tantos años, en aquella aparición del ángel. Esa aparición donde el ángel le dice: no temas, María, alégrate, el Padre te saluda. Ella, junto con la oración y junto con los discípulos, se encargan de llevar la palabra del Hijo. Esa palabra que durante 3 años estuvo Jesús predicando, llevando a los enfermos, llevando a los necesitados, dándole esperanza a los ciegos, a los mudos y a los sordos, dándoles esa segunda oportunidad a Lázaro, dándole esa segunda oportunidad a aquellos leprosos. María sabía que el Hijo estaba en buenas manos. Sufriría en la carne, pero su corazón estaría tranquila y estaría contenta porque Jesús está con quien le avisó hace 30 y tantos años que vendría al mundo, con el Padre. La oración colecta, el día de hoy, 6 de junio del año 2022, lunes, en la que la Iglesia celebra a Santa María Virgen, Madre de la Iglesia. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones son propias de Santa María Virgen. Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito, clavado en la cruz, proclamó como Madre nuestra a su propia Madre, María Santísima, concédenos, por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.